Hola chicos, mi nombre es Melissa González Rubio y voy a ser su profesora de inglés, quien los estará acompañando en el módulo de esta misma área como preparación para las pruebas Saber Pro. Vamos a hablar de algunos ejemplos de esas estructuras que no siempre utilizan el verbo to be. Tenemos un ejemplo que dice What did you do the last week? Entonces, the last weekend. Nos están preguntando qué hiciste el fin de semana pasado. La WH question es what. Did sería el auxiliar en pasado, porque nos están preguntando por algo que ya ocurrió, y nos dicen, what did you do the last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? Tenemos aquí otro ejemplo que dice, how does she dance so well? Y la WH question es how, que ya sabemos que cómo significa cómo. Does, que es ese auxiliar, y como estamos hablando de she, que sería el pronombre en tercera persona, no decimos do, sino does. Entonces, how does she dance so well? ¿Cómo baila ella también? Están preguntando sobre esto. Otro ejemplo que tenemos es where do you want to lunch? ¿Dónde quieres almorzar? Where nos están preguntando por un lugar, do, que sería el auxiliar, you, que sería el sujeto, el verbo sería want. Where do you want to lunch? Nos están preguntando dónde quieres almorzar. Entonces miren que también ahí es bien importante. Si reconocemos la WH question, vamos a reconocer qué es lo que están preguntando, si por un lugar, si por cómo, por cuál, por quién, y vamos a saber de qué puede tratarse la respuesta. Generalmente pueden haber confusiones entre what or which, que también es una WH question, y que significa también algo similar. Entonces, cuando hablamos de what, como lo vimos al inicio de la videoclase, estamos hablando de qué significa qué, y en algunos casos se puede traducir como cuál, como lo vimos anteriormente. What en ese caso sería similar a which, y which, como les decía, nos va a permitir decir cuál, pero teniendo varias opciones para elegir. Si miramos esta imagen que tenemos en pantalla, vamos a ver a un chico con dos camisetas, ¿cierto? La WH question más apropiada para esto no va a ser what, sino que va a ser which, porque el chico está escogiendo entre dos camisetas. Y miren la pregunta, which of these shirts is better? ¿Cuál de estas dos camisetas es mejor? ¿The white or black? Está escogiendo o está pensando which of these two shirts is better? ¿Cuál de estas dos camisetas es mejor? Which siempre nos va a servir para establecer ese tipo de comparaciones. What nos va a permitir hablar de solamente una cosa, qué o cuál. Pero which siempre con este ejemplo creo que ya nos va quedando un poco más claro el contexto de cómo utilizar which. Bueno, vamos a hablar de esta otra estructura de la que venimos hablando sobre las preguntas y tenemos la WH question, tenemos which, que ya vimos que which nos sirve para elegir entre uno y otro. Tenemos entonces aquí what is asked, quién está hablando o de qué se está hablando, el verbo auxiliar que va a ser do para este caso y do solito porque no estamos hablando en tercera persona, ni she, ni it, ni he. Estamos hablando del sujeto, del verbo y del complemento. Entonces aquí tendríamos which bus do you take to go home? ¿Cuál bus tomas para ir a casa? Which, ¿cuál de los dos? ¿Cuál bus? ¿Cuál elegirías tú? Ese es el contexto de la pregunta. Nos están hablando de sobre qué nos hablan, del bus, por esto es sobre lo que nos están preguntando. El verbo auxiliar entonces sería do, el sujeto sería you, el verbo sería take, cuál tomas, cuál paras en nuestro contexto, y el sujeto o el complemento del verbo sería go, para ir a casa. ¿Cuál bus tomas para ir a casa? Este sería otro ejemplo un poco más largo de las W question. Cuando hablamos también de what, como vimos ahorita, que nos puede servir para qué o cuál, entonces vamos a ver este otro ejemplo que lo vimos también al inicio de la videoclase, cuando nos preguntan en algo en particular sin que tengamos que escoger varios objetos. Entonces, cuando hablamos de what, hablamos de qué o cuál, y como les decía, una de las preguntas básicas de personal information, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Ahí no tenemos que escoger entre uno y otro, sino que concretamente nos están preguntando por nuestro nombre en específico. Tenemos esta otra estructura que es muy similar a las primeras que trabajamos. Esta sí tiene el verbo to be y tenemos entonces la WH question, tenemos what is your phone number. Entonces nos preguntan what, qué o cuál,
is, están hablando entonces del verbo to be, y cuál es el complemento de esa oración, sería entonces tu número de teléfono. ¿Cuál es tu número de teléfono? Entonces miren que ahí, por ejemplo, no va a salir which porque no estamos escogiendo entre un teléfono y otro, como el ejemplo de las camisetas, sino que particularmente nos están preguntando por un teléfono en específico. Bueno chicos, esto fue toda nuestra videoclase. Espero que sigan repasando las WA Question, que les van a ayudar muchísimo para resolver algunas de las preguntas o de las conversaciones o completar textos en las pruebas Saber Pro. Hasta una próxima ocasión.